Hola, ¿cómo están queridos hermanos? Bienvenidos a esta plática más sobre el conocimiento, sobre la gnosis. Hoy vamos a platicar acerca del Espíritu Santo. Hay una frase que dice, todos los pecados serán perdonados, menos los hechos al Espíritu Santo. En sí, la Biblia nos dice ya con esta frase más completa, se las voy a leer. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Siento que el principal problema en el cual estamos metidos con esto del apocalipsis, los tiempos del fin, que equivocadamente dirían unos, pues tiempo del castigo, más bien está relacionado con la ley de acción y de consecuencia. Entonces nosotros hicimos algo, toda la humanidad a través de miles de años, y eso se nos devuelve. Entonces, ya sea individual o colectivo, el karma o la ley de acción y de consecuencia actúa de esta manera. Entonces, ya han pasado miles de años en donde fuimos puestos en esta tierra, en este lugar. Ya se ha hablado sobre la salida del Edén. Y al final, pues, se está recogiendo una cosecha. ¿Cuál grano va a ser bueno? El mejor. Entonces se va a separar el grano de la paja. Eh, y estos tiempos son parte de ese resultado. Entonces por eso nos asombramos. ¿Cuántas veces no se ha nombrado los tiempos del fin, llamados apocalipsis? ¿Cuánto no se ha hablado de ellos? Pero ya cuando ya entramos, como en esta época, eh, pues sí se siente feo, se siente pesado todo lo que está pasando. Gentes que viven en el miedo, en el terror. Desde el fondo del alma de esas personas saben que han cometido errores. Todos lo sabemos. Entonces hemos estado jugando un juego sin reglas. Y las reglas nos las han puesto. Una de esas reglas es esa precisamente. Aparte de los 10 mandamientos. Una de las reglas es ese precisamente. Todos los pecados serán perdonados. Todos. Incluso blasfemias, dice ahí. Pero los hechos contra el Espíritu Santo, esos no. Es un juicio eterno. ¿Por qué? Porque precisamente no hemos respetado las reglas del juego. Y al final de los tiempos queremos que nos vaya bien. Es muy importante conocer las reglas del juego para jugarlo y vivirlo y no tener esas faltas
o ese remordimiento, o esos pecados, o esas energías que se nos devuelven igual y en sentido contrario, pero en contra de nosotros. Entonces, son las reglas del juego la cual no hemos respetado. Y ahora queremos ganarlo con todas las faltas que hemos cometido. Y así está la humanidad. Entonces, por eso pensé que era muy importante resolver este cuestionamiento. De saber qué es el Espíritu Santo. Todos los pecados serán perdonados, menos los hechos ante el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Aparte que su nombre lo está indicando, que es luz, fuerza, pureza, energía. Pero, ¿qué más es el Espíritu Santo? Para eso, para aclarar un poquito, tendríamos que leer esa parte del advenimiento, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María. Vamos a leer ese pedazo porque ahí aparece el Espíritu Santo. Y ya después que llega ante ella, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Repito esto, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y siguiendo con esta lectura dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí es en donde aparece el Espíritu Santo, pero también apareció con Elizabeth. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, que él nació 6 meses antes del Maestro Jesús. Entonces, Zacarías era el esposo de Elizabeth y a él fue que se le apareció, era un sacerdote judío. Entonces, se le apareció y le dijo también del advenimiento y él no creyó. Entonces le dijo, yo soy Gabriel, le dijo, y estoy a la derecha del Padre. Entonces, por no creer, te quedarás mudo hasta que nazca Juan. Entonces, y él se quedó mudo por no haber creído, porque dijo, el pretexto que puso es que ¿cómo puede ser? Yo estoy mayor y mi esposa también. Y aparte que ella no podía tener hijos. Entonces, bueno, ahí está el Espíritu Santo actuando. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo en sí?
es una fuerza creadora. Si nosotros nos remontamos, recordamos la cábala hebraica, el árbol de la vida, en el primer triángulo tenemos a Keter, Chomaj y Binaj, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la Virgen también. Entonces, en ese sefirot, en ese lugar del Espíritu Santo, hay dos seres. Es el Espíritu Santo y es la Madre, es la Virgen. Él es masculino y ella es femenina. Entonces, pero podría ser, también pueden cambiar de polaridad. Entonces, el Espíritu Santo es la energía creadora. En ese sefirot, junto con la Virgen, representa pues la energía creadora, la Virgen del mar. Entonces, hay una estrecha relación en el Espíritu Santo que surge desde la energía creadora, desde los órganos sexuales hasta la garganta, hasta el verbo, el sonido. Entonces, esa es, por ahí fluye la energía creadora, que es lo más sagrado del universo. Con la energía creadora se hacen mundos, planetas, constelaciones, galaxias, donde esas tres fuerzas se unen y llegan, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, Keter, Chokmak y Binaj, se produce un nacimiento, hay una creación. Es en esa Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo donde se activan las energías creadoras del Espíritu Santo. Y es ahí precisamente donde se juntan estos tres puntos en donde hay una creación, en esa región, en esa parte del universo. Pero eso también sucede con nosotros. Lo infinitamente grande es igual a lo infinitamente pequeño. La energía sexual es igual aquí que en el infinito, que en el cosmos. Está en lo más pequeño del universo, en un átomo. Pero también está en lo más grande de la creación, esa energía creadora. Como en los animales, como en las plantas, en las flores. Entonces, todos los pecados serán perdonados. Y puedes blasfemar, no hay problema. Pero los pecados hechos contra el Espíritu Santo, ahí sí tienes que dar cuenta. Y no se te va a perdonar. Tienes que pagar. Al final de cuentas sí se puede pagar, pero no se perdona. Se paga con dolor y con sufrimiento. También hay una parte de la Biblia en donde se habla que es el Espíritu Santo, que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, que hable mal en contra del Espíritu Santo, no será perdonado. Y eso fue precisamente antes de que Jesús dijera estas palabras. Y dice, esto pasa en San Marcos, San Marcos 3, 20. Dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer,
pan. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, lo que Jesús andaba haciendo es recoger a los, a los apóstoles y, y andaba haciendo todas esas cosas. Pero los escribas que habían venido desde Jerusalén decían que tenían a Belcebú, que tenía a Belcebú, o sea que tenía al demonio encarnado dentro de él, el Maestro Jesús. Decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, que porque tenía el demonio dentro, ya tenía la facultad de echar los demonios fuera. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, no se puede hacer esa división. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, por eso lo dijo, y se puede entender que era simplemente por blasfemar, por decir algo en contra del Espíritu Santo. Pero no nomás queda ahí la cosa, porque como ya habíamos dicho antes, el Espíritu Santo va desde la garganta, aquella que blasfema, que dice, y hay una unión muy estrecha desde la energía sexual a la garganta. Entonces, cuando nosotros hablamos, parte de la energía sexual se está transmitiendo. Dependiendo de la fuerza que tengas en las energías sexuales, es el poder del verbo. Por eso, otra ley es que hay que saber usar el verbo, no decir blasfemias. Aunque esas blasfemias sean perdonadas, porque si no son hechas para el Espíritu Santo, de todas maneras, es una ley de acción y de consecuencia, es un karma que se hace. Hay que tener mucho cuidado. La lengua es un pequeño timón donde mueve toda tu humanidad. Hay que tener mucho cuidado. Pero siguiendo con el Espíritu Santo, es la energía creadora. También relacionada pues con la madre. La madre es llamada en el conocimiento la Virgen del Mar o la fuerza Kundalini, aquella que surge desde el coxis y avanza a través de la médula, esas energías creadoras, pero hay que saber subirla. Entonces, es ahí, ese es el camino de la energía creadora. Órganos sexuales, columna vertebral junto con su médula, llegar hasta la cabeza y de la cabeza bajar hasta el corazón, formando el caduceo de Mercurio por un lado o también el bastón de los patriarcas, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al tema, todos los pecados serán perdonados, menos, pero puedes blasfemar, puedes decir cualquier cosa,
serán perdonados, menos los hechos contra el Espíritu Santo. Ahí sí, vas a tener que pagar. No va a haber perdón. Y esas faltas se pagan con dolor. No hay perdón. Y es justamente lo que está pasando en esta época. La humanidad, si no te arrepientes todavía, si no haces algo, porque la justicia también tiene, la justicia divina también tiene misericordia y puede ver algo, aunque no haya perdón, algo que ayude a esta humanidad a no sufrir tanto. Pero, pero no saben, pero porque no han querido saber, no han querido saber las reglas del juego. Aún así, en estas épocas hay uniones de muchas personas para meditar, para pedir que todo esto cambie. Pero lo malo del caso es que muchos quieren cambiar para volver a como estábamos antes. Ya no es posible. Todo esto está cambiando. Entonces, es importante darnos cuenta que nosotros no hemos entendido que no hemos captado, no le hemos hecho caso a las reglas del juego. Y las reglas del juego es respetar las energías creadoras, que para la creación, que para la venida a este planeta y vivir miles de años, fue parte, fue un mal necesario, pero ya es suficiente. ¿Cuánto más queremos estar así? Fue un mal necesario el haber hecho todo esto, el haber vivido de esta manera, desalojando de nosotros las energías sexuales. Entonces, si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos ser diferentes, deberemos de darnos cuenta el mal que hemos hecho y pedir perdón, arrepentirnos de nuestro mal. Entonces, y ya no volver a blasfemar en contra de las energías creadoras, en contra del Espíritu Santo, que como simbolismo de una blanca paloma, eso nos está indicando que hay pureza. Si en algo hay pureza es en el Espíritu Santo. Entonces, contra Él hemos pecado, hemos hecho todo, de todo. Porque la fornicación es ir en contra de las energías sexuales. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque cuando les decía que esa es la principal energía, que con ella hay creación en el universo. Hay luz, hay nacimiento, desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Qué tan importantes son esas energías creadoras? Ese Espíritu Santo. Entonces,
Eso quería comentarles hoy, ¿verdad? Por eso está el planeta como está y todavía pues va comenzando. Ojalá que esto llegue a muchas personas y puedan arrepentirse, porque, porque todos alguna vez hemos parado con esas faltas ante el Espíritu Santo y se nos viene el pago. De allí las diferentes enfermedades, castigos, pudiéndole llamar castigo, pero siempre es esto, es una ley de acción y de consecuencia. Entonces, esto regresa como un mal necesario para aprender. Incluso toda enfermedad, hay una enseñanza en cada enfermedad, lo cual deberemos de aceptar y deberemos de comprender que eso que tenemos es porque nosotros fuimos el causante. Entonces, hay que pagar. Hay, hay, hay dos columnas torales, dos columnas importantes en la Cábala que están relacionados con el árbol de la vida, ¿verdad? Misericordia y justicia. La justicia es así. Tú debes esto, tú vas a pagar esto. Pero en esa ley divina, en esa ley de Dios, también hay misericordia. Entonces, hay que deponer nuestras armas ante Dios, ante el ser, ante el Padre, ante la Madre. Deponer nuestras armas y, y no volver a caer. No volver a hacer actos en contra del Espíritu Santo. Y la clave es respetar nuestras energías creadoras, no fornicar. Bueno, ahí se las dejo de tarea. Es importante meter esto en nuestras meditaciones, en nuestras prácticas, y que brote de nosotros el arrepentimiento para el trabajo. Bueno, nos estaremos viendo en otra sesión. Gracias y que estén bien.